más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía
cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que podamos estar juntos aquí a través de nuestra reunión online de iCafé, como todos los domingos. Y luego de haber estado escuchando y cantando las hermosas canciones que alaban y que hablan del Señor, espero que todos estemos inspirados y podamos ahora empezar a reflexionar en lo que Dios quiera decirnos en forma especial a cada uno en nuestras vidas. En las últimas semanas hemos abordado en nuestras reflexiones algunos de los valores que nos definen como iCafé, como iglesia, como comunidad de fe. Es decir, lo que buscamos ser a partir de la visión que tenemos de imaginar y querer una ciudad donde la cultura, el arte y la fe en Cristo se encuentren y revolucionen la vida de las personas. Y hoy queremos conversar sobre un valor que nos desafiará, pero que es parte esencial de ser un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Jesús, y que nos debiera definir, mostrando el amor de Dios hacia otros a través nuestro. Y me refiero a la compasión. ¿Qué es la compasión? Una definición de la palabra compasión es ser una emoción o sentimiento que conjuga la empatía, que la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Sin embargo, definiciones como esta o semejantes a estas, aunque se acercan a lo que es la compasión y tienen una parte de lo que es la compasión, suelen ser incompletas, pueden llevar a restringir la compasión a solo la parte emotiva, a sentir pena por el otro y decir cosas como pobrecito, qué pena que me da, pero ahí queda. Y luego sigo con mis cosas. Por eso hay algunas otras definiciones que van un paso más allá y describen a la compasión como, por cierto, la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, pero que ese estado de sentimiento genera a su vez el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa que pueda estar pasando mi prójimo. Pero la compasión, siendo un valor humano, cuando la vemos a la luz de lo que Dios nos ha hablado a través de las Escrituras, de la Biblia, adquiere un significado mucho más profundo que nos confronta y que puede transformar nuestro ser y nuestro quehacer diario. Y es que la compasión, en primer lugar, es parte de la naturaleza misma de Dios. Es un atributo de su ser que lo define, porque Dios es amor, como bien lo decía el apóstol Juan en sus cartas. No es solo que Dios ama, Dios es amor. Dios mismo, desde el principio de los tiempos, se definió a sí mismo en forma expresa como un ser compasivo, por excelencia. Esto lo podemos ver en muchas partes de las Escrituras, pero por ejemplo, veamos el relato del Éxodo en uno de los encuentros que Dios tuvo con Moisés. Dios le había dicho
que en un próximo encuentro con él en el monte Sinaí, es allí donde se reunían, le daría a conocer su nombre. El nombre de alguien en las culturas ancestrales revelaba cuál era su carácter, personalidad o característica predominante de la persona. El nombre no solamente era Juan, Pedro, María y sin demasiado significado. Un nombre significaba, y hasta ahora, en muchas culturas, el nombre de alguna manera describe una particularidad de una persona. Y así que cuando vamos ahora al pasaje en Éxodo 34, el capítulo 34, los versículos 5 y 100, encontramos lo siguiente. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé, o Jehová. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Qué hermosas expresiones sobre cómo es nuestro Dios. Este Dios que se definía con su nombre Yahvé, que era el que existe, el yo soy el que soy, el eterno. Y qué hermosas las palabras poéticas prácticamente en la cual se describe que Él es un Dios de compasión. A pesar de nuestros errores y maldades. Y ojo que en el contexto previo a este encuentro con Moisés, su pueblo escogido y liberado recientemente, hacía unos meses de Egipto, acababa de querer reemplazarlo al Señor por un ídolo, un becerro de oro, como hacemos a veces nosotros también, cuando construimos y adoramos ídolos en el corazón, a los que nos dedicamos con ahínco, que desplazan a quien debiera tener el primer lugar. Y a pesar de estos errores, a pesar de nuestras propias maldades, Él es compasivo, muy paciente, misericordioso y lleno de amor por nosotros. Pero es interesante profundizar un poco y notar que al ver más de cerca la palabra original en el versículo 6 de este pasaje, en la que fue escrita compasión en el hebreo, encontramos que su raíz lingüística se refiere a sentir desde las entrañas, desde el vientre, es decir, sentir desde lo más profundo de nuestro ser, el amor misericordioso por el otro al ver su estado de sufrimiento. Así, Dios se describe a sí mismo como que nos ama entrañablemente y por eso derrama su misericordia, que es además una palabra usada como sinónimo en diversos pasajes de la Biblia y en algunas traducciones también. Esa misericordia y esa gracia que da sobre nosotros. Pero más aún, la raíz hebrea de compasión describe también algo muy particular y muy hermoso. Implica el mimar, el acariciar, incluso el gesto de una mujer que acaricia el vientre donde aloja a su hijo por nacer, o de un padre haciéndolo también. Qué forma más tierna, qué forma más poética de expresar la compasión que Dios siente por nosotros. Es parte de su amor inagotable, es parte de su ser. Y este corazón compasivo de Dios se ve también cuando caminó entre nosotros, en Jesucristo. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento muestran esto. Y una palabra utilizada en griego para describir la compasión del Señor también hace referencia a la fuerte sensación de sentir desde adentro de las entrañas un profundo anhelo. Ese colorido emocional que tiene la compasión. Como encontramos, por ejemplo, en el capítulo 9 que el evangelista Mateo escribió, en los versículos 35 y 36, que dicen así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La compasión
era parte de la personalidad de Jesús, de su naturaleza. Su vida misma entre nosotros reflejaba su carácter compasivo, que se interesa intensamente por nosotros, pero sufriendo también por nuestro sufrimiento. Pero Jesús no se conformaba con sentir dolor por el otro, por su estado espiritual o emocional, mental o material, sino que actuaba conforme a ello. De hecho, la mayoría de veces que la palabra compasión aparece en la Biblia está en formas verbales, de acción. Por ejemplo, ser movido a misericordia, y así diversas expresiones semejantes. De esta manera, sin una acción para aliviar el mal del otro, la compasión es incompleta. Ahora, sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la imago Dei en nosotros, que hablábamos un tiempo atrás. Y por lo tanto tenemos impreso en nosotros ese atributo de Dios, la compasión. Sin embargo, como muchas de las cosas que tienen que ver con el ser humano, los sentimientos y deseos más hermosos que tengamos, entre ellos los de la compasión, están afectados por nuestro estado caído y nuestro consecuente egoísmo. Por eso, si queremos que nuestra capacidad de ser compasivos sea restaurada, debemos ver primero al Creador de todo lo bueno, al autor de nuestra salvación. Así que veamos a Jesús. Acabamos de leer sobre la compasión de Jesús al ver nuestro estado de extravío, de confusión, de desorientación. Hoy vemos en nuestro mundo muchas corrientes de pensamiento, visiones, filosofías, creencias, posturas, muchas de ellas encontradas unas versus las otras, parciales, que más que ayudarnos a veces nos confunden. Y aunque el orgullo humano se resiste a aceptarlo, todos necesitamos algo sólido a que aferrarnos. Todos necesitamos un sentido en nuestra vida. Todos necesitamos un buen pastor que nos guíe. Aunque este estado de confusión y desamparo es producto de nuestras propias rebeliones y nuestras malas decisiones, Dios nos ama. El pecado, esa palabra que hoy tiene tan mala prensa, digamos, ¿no? Porque ha sido asociada a muchas cosas relacionadas a castigo, relacionadas a enjuiciar, etc. En realidad significa simplemente que erramos en el blanco, que nos desviamos y que inevitablemente, irremediablemente, nos guste o no, nos lleva a nuestra muerte espiritual. Y si no, veamos la historia de la humanidad. Honestamente, cuando vemos la historia de la humanidad hasta hoy, no podemos decir que esto no pasa. Y por eso Dios envió a Cristo, para que eso cambie, para que encontrándonos con Él, vivamos, volvamos a nacer. Porque Jesús es la compasión de Dios para nosotros. Jesús es la compasión de Dios para nosotros. Él se convierte en el intercesor perfecto ante Dios, pues pagó el precio por nosotros con su muerte en la cruz, para que nosotros pudiésemos vivir. Para eso, primero hizo lo que la compasión conlleva, identificarse con el otro. Y esto lo expresa maravillosamente el autor del libro de los Hebreos, donde en el capítulo 4 de este libro dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dios entiende nuestra debilidad física, emocional y espiritual. Sabe que por más que nos esforcemos, solos no podemos dejar de errar al blanco una y otra vez. Se puso en nuestro lugar en todo sentido
Y aunque no podrá llenar nuestra alma de su sanidad y salvación si no queremos aceptarlo, recibirlo, entregar nuestra cansada alma en sus manos, Él siempre está esperando que lo hagamos. Si tú que estás escuchando ahora aún no lo has hecho, piénsalo. No dejes pasar el tiempo. No esperes sin tomar la decisión de entregarte al único que con su compasión y su espíritu puede darte una nueva, buena y sana vida. Y si tú ya tomaste esta decisión hace poco o hace mucho tiempo, no importa. Preguntémonos juntos, por favor, si tenemos ese fuego de compasión, ese amor entrañable que sale de profundo por el estado espiritual de la gente, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudios, etc. Estamos conformes con haber sido objeto de la compasión de Cristo en nuestras vidas, salvándonos, pero no ardemos por llevar esta buena nueva de Jesús a aquellos que más lo necesitan. Pensémoslo. Jesucristo nos dio el encargo de ir y en nuestro camino ir haciendo discípulos. Pero esto no lo podremos hacer auténticamente sin tener una compasión activa por las almas. Si no, solo estaremos haciendo proselitismo hueco, sin vida, religioso y nada más. Pero la compasión de Jesús se extendía más allá y no solo predicaba el Evangelio del Reino para salvación de nuestras almas, sino que su Evangelio era integral y abarcaba toda nuestra vida y nuestras necesidades, como siempre ha sido y es. Dios salva la totalidad de nuestra vida, no solo el aspecto que usualmente llamamos espiritual. Somos seres integrales y por tanto la obra de Dios para nosotros es integral. Y si no, veamos nuevamente las expresiones de compasión de Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo para proteger a quienes están sin el soporte de su círculo familiar y social y que los hacía indefensos o expuestos a la pobreza y aún a la marginación. Y concretamente les pedía proteger y nunca olvidar a los huérfanos, a las viudas y al extranjero. Y Jesús mostró compasión por ellos, como por ejemplo leemos en el Evangelio de Lucas. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Como muchas veces se repite en estos tiempos, y en este ejemplo de la viudez, nos condolemos de una viuda o un viudo que se queda solo. Vamos a su funeral, podemos llorar con él, con ella, pero me pregunto cuántas veces, pasado el tiempo, los olvidamos y no estamos atentos compasivamente a sus necesidades, no solo emocionales, sino también materiales. Y comenzando por las viudas y viudos de nuestra propia familia de la fe. Y podemos seguir viendo a Jesús teniendo compasión por las necesidades, como el hambre o la enfermedad. ¿Recuerdan la multitud de 5.000 que lo seguían, por ejemplo? Y por querer quedarse con Jesús, no regresaron a sus casas y se hizo de noche. El evangelista Marcos narra en el capítulo 14 de su libro que Jesús se compadeció de esta multitud y sanó enfermos. Y luego además dio de comer milagrosamente a cada uno de esa multitud cuando multiplicó los apenas 5 panes y 2 peces que tenían. O como cuando vio el sufrimiento de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro, como se cuenta en el Evangelio de Juan 11, léelo
en tu casa, en otro momento, que al llegar a su tumba, cuando Jesús llega a su tumba, Jesús lloró. Su corazón tierno y compasivo por su amigo muerto y sus hermanas lo llevó a volverlo a la vida, lo resucitó. El énfasis, por favor, no está en si podemos repetir esos milagros que Jesús hizo, sino en mostrarnos su amor compasivo para ejemplo nuestro. Cuando Cristo describió cómo serían los bienaventurados en el Sermón del Monte, cómo sería su carácter, cómo era el carácter de aquellos que eran del reino de Dios, entre otras cosas incluyó el ser compasivos. Y podemos recordar el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo, donde dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. En otros recordarán, dice, en otras traducciones, dice, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Como dijimos, compasivos y misericordia son sinónimos en estos relatos. Y así se narra la compasión de Jesús al sanar enfermos crónicos, endemoniados, etc. Pero además darles enseñanzas, siempre presentándoles el Evangelio del Reino fuera la necesidad primera a cubrir para hacerlos libres de verdad en todo sentido. Y cuando veo toda la compasión de Jesús por nosotros, mostrada en su ministerio terrenal y hoy en nuestras vidas, de mil maneras que podríamos todos seguramente atestiguar, me lleva inevitablemente a preguntarme qué tan compasivo estoy siendo. Ejemplos. Cuando veo a un hombre o una mujer en la calle semidesnudos o mal vestidos, sucios, mendigando, enfermos, me cruzo la vereda de enfrente para no pasar a su lado. O goteo el rostro porque si lo veo a los ojos tengo temor que me pida una limosna u otros temores de que me siga, que me toque. O si un niño se me acerca en alguna esquina a pedirme plata, pienso primero, ¿por qué le voy a dar? Si detrás de él seguramente hay alguien que lo explote y se llevará el dinero, mejor no le doy. Y no que si no le doy, más bien puede ser maltratado por ese explotador en el caso que existiese, porque no le llevó la plata que debió recaudar en el día. Yo sé que esto que estoy diciendo, algunos podrán cuestionarlo, pero yo recuerdo que cuando Jesús dijo, al que te pida, dale, no encuentro que haya dicho después, pero solo si no sospechas de él, fíjate bien a quién le das, fíjate bien, ¿no? O cualquier otra excusa. Simplemente el que te pida, dale. ¿Y se acuerdan de la parábola del buen samaritano, por ejemplo, narrada en Lucas 10? Que dicho sea de paso, es una parábola que está en los 4 evangelios narrados. Impactó a los 4 evangelistas esta historia. Muchas parábolas están en 1, en 2, hasta en 3 de los evangelios, pero esta está en los 4. Ante un hombre judío herido gravemente, narra la historia, luego de que lo asaltaran, le robaran y quedara tendido en la calle, muy mal herido, a punto de morir inclusive, pasaban por el lugar un sacerdote judío y un levita, pero la narración dice que se apartaron, se pasaron de largo, y que solo un hombre, que era de Samaria, un pueblo despreciado por los judíos, y con el cual tenían pleito de hacía muchísimo tiempo, dejó lo que tenía que hacer, detuvo su viaje a donde iba, lo vio, lo ayudó, lo curó, luego lo cargó, se lo llevó a una posada y pagó su estadía adelantada por 3 semanas para que sane bien de sus heridas. Y todavía dejó el encargo al posadero de que todos los gastos los cubría en lo que hubiese en exceso posible. Este buen samaritano realmente lo vio, lo miró, se detuvo a mirarlo en profundidad. Porque ser compasivo implica que nos paremos a ver realmente en el alma y el sufrimiento del prójimo.
miramos en realidad a los ojos de la gente para ver qué hay detrás, qué él está viviendo, qué está sufriendo, para que podamos entenderlos, identificarnos con él o ella en su sufrimiento y comprometernos compasivamente a ayudarle en su necesidad espiritual y material. La compasión cristiana nos lleva a parar, a mirar, a escuchar al otro, a entenderlo, a ponernos en sus zapatos, como Cristo se puso en los nuestros, y hacer algo por el prójimo. Se entiende que no solo es sentir pena y ya. Y esto va más allá e incluye la compasión por los enemigos, como en el caso del samaritano, que se compadeció de un hombre que en una situación normal pertenecía a un pueblo, como el judío, que los despreciaba a los samaritanos y que probablemente lo hubiese despreciado a él también. Eso implica que la compasión en algunos casos significará que deberemos perdonar, con un perdón que se base no en recordar la ofensa, sino que Jesús tuvo compasión por nosotros, y así nos llama a tenerla por los otros, el perdón de un corazón compasivo. Y allí me pregunto y nos pregunto, ¿hay alguien a quien deba perdonar y luego ayudar en su necesidad? O, dicho de otra forma, ¿hay algo que impide ayudar al otro porque no le perdono una ofensa que pudo haberme hecho? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, les dijo en el capítulo 4 de la carta que les escribió, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El ser compasivos implica dejar de lado nuestro egoísmo en todo sentido. Al fin y al cabo, como la primera carta que escribió el mismo apóstol a la iglesia de Corintios, en el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo del amor, como se le ha llamado, se nos describe lo que es el amor diciendo, entre otras varias cosas, que el amor no busca lo suyo, no es egoísta. Y el apóstol Juan completa esta descripción con un toque de realismo práctico en una de sus cartas, que dice así: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Podríamos decir, bueno, yo estoy pasando también una necesidad económica apremiante, no tengo de repente con ayudarle. Bueno, somos una comunidad. No estamos solos en este esfuerzo. Seamos compasivos juntos. Busquemos ayuda con otros hermanos para ver cómo hacemos para involucrarnos y ayudar a aquellos que lo necesitan. Sinceramente, cuando veo el corazón compasivo de Cristo, siento que aún me falta mucho por recorrer para ser como Él es. Y eso me recuerda que debemos ir siempre a la fuente de la compasión, a Dios mismo para beber de su amor y dejar que el Espíritu nos llene, para que dejemos de lado nuestra tendencia natural al egoísmo y salir de nuestra zona de confort, porque va a exigir salir de nuestra zona de confort. Ser llenos de su compasión implica estar en comunión con Él, dejar que nuestra mente se inunde de su palabra para que me transforme, para que también podamos cambiar nuestra forma de pensar y brote el amor que no piensa primero o solo en sí, sino en los demás. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, lo que nos dijo Jesús. Y eso implica práctica deliberada, consciente para mirar al otro, detenernos, ver realmente su necesidad en lo externo y en lo profundo y llevar a nuestro apoyo y ayuda en lo espiritual con el Evangelio de salvación, en lo emocional y en lo material, solo por el amor compasivo que Dios puso en nosotros. En ICAFE anhelamos ser una comunidad de seguidores de Jesús que sigan sus pasos de compasión. Y estamos trabajando para alcanzar a la comunidad con muestras de amor y compasión que impacten sus corazones, para que en última instancia miren a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
unámonos en ese sentir y seamos esa comunidad. ¿Qué tal si oramos? Padre, Padre amado, gracias por tener compasión por nosotros. Gracias por haberla tenido, porque la tienes en este momento y porque la tendrás en el futuro. Tu amor es eterno, Señor. Y perdónanos. Perdónanos si en el camino hemos dejado de ser compasivos, nos hemos llenado de excusas para no serlo y no hemos estado cerca de tu corazón de amor. Señor, sigue trabajando en nosotros. Nos presentamos delante de ti para pedirte que nos sigas transformando. Y queremos dejar de lado aquellas cosas que impiden que veamos realmente la necesidad de otros, la necesidad de todo tipo, y estemos dispuestos a ayudar. Señor, haznos una comunidad de fe, que cuando otros vean el amor de unos por otros que tenemos, cuando vean nuestras obras de compasión, quieran conocer más de ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Del pasado no me definen más. Tú eres mi futuro y mi eternidad. Yo soy dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, yo soy quien tú dices que soy, yo soy tu hijo muy amado. Errores del pasado no me definen más. Tú eres mi futuro y mi eternidad. Dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, yo soy quien tú dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, un hijo muy amado. Presente y mi futuro en tus manos están. Miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro
manos están. Miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro en tus manos están. En tus manos están. Tus manos están. En tus manos están. Bueno, antes de despedirnos y cantar juntos una última canción, quería darle un saludo especial a aquellos que nos visitan por primera vez en esta reunión online, que recién han entrado o de repente han entrado todavía pocas veces y quieren hablar con nosotros, comunicarse con nosotros, pueden escribirnos. Estamos como Café Iglesia en nuestras redes sociales, como van a ver ahora debajo, en Facebook, en Instagram, y también pueden escribirnos al correo que verán aparecer abajo. Háganlo en el chat mismo de YouTube, nos pueden escribir ahora. Y más aún, esta transmisión se hace en paralelo a nuestras reuniones presenciales que estamos teniendo en el Teatro Mocha Graña en Barranco. Abajo también van a poder ver la dirección exacta. Y ahí pueden también visitarnos y podemos conversar, sea por las redes, sea asistiendo o yendo a las reuniones de los domingos allá en Barranco. Bueno, como sea, no dejen de perder el contacto, de animarse a conversar con nosotros. Nos gusta mucho el diálogo, nos gusta mucho conversar, escuchar todo aquello que nos quieran preguntar o decir. Y si de repente en esta transmisión de hoy te viste motivado a seguir a Cristo, a conocer más de Él y tienes más preguntas, pues no dejes de hacerlo entonces. Escríbenos o ven a nuestras reuniones presenciales y estamos dispuestos a conversar contigo. Por supuesto, saludamos también a toda la familia de Café que nos sigue en las reuniones online, que no han podido asistir por un motivo o por otro a las reuniones presenciales que estamos ya teniendo. No dejemos de orar, de comunicarnos unos con otros, hayamos podido asistir o estemos asistiendo o no. Es importante más que nunca ser uno, afirmados en el amor de Cristo en nosotros. Y no olvidemos tampoco que los jueves, en la noche, a las 7:30 de la noche, tenemos nuestras reuniones de oración por Zoom. Podemos reunirnos a orar por Zoom. También encontrarás debajo un link donde puedes entrar y poner las peticiones de oración que tengas e inclusive tus acciones de gracias, que de repente quieres agradecer al Señor por algo que ha hecho en tu vida. Bueno, entra al link y ponlo ahí para que en la reunión de los jueves también podamos dar gracias a Dios por eso. Finalmente, quiero contarte que ya estamos haciendo diversas actividades culturales en nuestra sala y café, en el Centro Cultural Mocha Graña en Barranco. Entra a Café Lima en nuestros sitios de Instagram y de Facebook. Ahí podrás ver la agenda, podrás ver qué actividades estamos haciendo.
De hecho, este fin de semana estamos haciendo una, para que estés enterado, vayas, participes de estas actividades y pases la voz también. Así que, como sea, te esperamos allí también y ojalá que puedas participar también de estas actividades culturales. Dios te bendiga, Dios te guarde esta semana. Ahí nos vemos. Chau. En medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mil razones hay por las que gracias dar. Por el día nuevo y porque puedo respirar, por el olor a café recién hecho, por un rayo de sol que calienta mi hogar, por el calor de un beso al despertar, por la risa de un niño y por un sueño tan bonito y hoy me ha dado un dulce descansar, porque tus palabras saben a la miel de un panal, porque sé que tu luz no se apagará. En medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mil razones hay por las que gracias dar. Por la escuela y por todo lo que aprendí en ella, por cada regalo de cumpleaños y de Navidad, por mis padres, mi familia, los que están y los que no, por el tiempo que de ellos pude aprender y disfrutar, por la playa, la montaña, la comida de la yaya, las bufandas en invierno, un buen fuego al contar cuentos, las cabañas en el árbol y los pasteles de queso, por los libros que al leerlos te llevan a viajar lejos. En medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mil razones hay por las que gracias dar. Y en medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mil razones hay por las que gracias dar. Gracias por tu paro constante, por tu amor inagotable, por crearme, por guiarme por la vida, darme una vez más que puedo cantarte en medio de la tempestad. No quiero olvidar que aún mil razones hay por las que gracias dar, por las que gracias dar, por las que gracias dar, por las que gracias